¿Qué tal, jóvenes? Continuando con el estudio del proceso evolutivo de la mujer dentro de la sociedad, dentro de los diferentes grupos humanos, veamos ahora otro grupo humano que vale la pena destacar y tratar por su influencia que ha tenido en el transcurso de toda la historia, en toda la humanidad, y es el de la cultura judía, judía y cristiana, que están íntimamente relacionados. Recordemos que Cristo es judío, el cristianismo surge del judaísmo y, y por eso la mujer también jugó un papel preponderante dentro de esta cultura judío-cristiana. Los que tenemos alguna formación de tipo cristiana conocemos de que las mujeres siempre a través de la narración, sobre todo la narración bíblica, han tenido protagonismo también en muchas partes de la historia de la humanidad. Y la mujer judía tenía esas características y también se debía a una realidad social en la cual se desenvolvía, y de eso dependía mucho su actuación dentro del proceso judío cristiano. Sí, entonces vamos a ver, tema es muy breve, muy corto. eh, Será creo, uno de los videos más breves que haremos, simplemente para resaltar algunas características de la mujer dentro de esta cultura. Sí, la mujer judía. ¿Qué podemos decir sobre la mujer judía? En primer lugar, tenía la prohibición de compartir con otras razas. Esa es la primera gran característica de las judías. Las judías solamente podían emparentar con judíos. De hecho, los matrimonios eran arreglados, eran concertados. Tenemos ahí el ejemplo de María, ¿no? Toda la historia de María para el nacimiento de Jesucristo, o el conflicto que se da porque María ya estaba comprometida en matrimonio con José. O sea, eso era un arreglo de familia. Ellos ya se conocían, sí, pero desde niños ya habían sido comprometidos. Entonces, la mujer tenía esa característica y ya era comprometida con la gente de su propio pueblo. No les estaba permitido el cruce, podemos decir así, con otras culturas. Y aquí les recuerdo lo que les explicaba el otro día, ¿no? De la diferencia que había, que estaba la región de Judá en la parte de arriba, Samaria y Galilea, ¿sí? Entonces, no, en medio quedaban los samarios, y como los samarios no eran de la misma casta de ellos, no se podían ni dirigir la palabra. Entonces, a ese punto era la realidad de las judías. La mujer judía tenía prohibición de compartir con otras razas, no tenía ni siquiera intercambio de palabras con personas de otras culturas. Si de cualquier trato que se necesitase realizar por cuestiones de intercambio, se encargaban los hombres. La mujer no en ningún momento tenía ninguna autorización para hablar con personas de otras razas. Hablaban el arameo, hablaban el arameo. En el caso de María, parece que hay una excepción porque parece que tenía relación de contacto por algún tipo familiar con otra tribu, Aspes, algo así, alguna cosa, pero ella sí se conoce que conocía otro idioma, ¿no? Pero el idioma de los judíos es el arameo, y ese es el idioma que les estaba permitido para el intercambio cultural a las mujeres. Llevaban una formación religiosa muy rigurosa, como todo lo que hacen los judíos, los israelíes en la actualidad, ¿no? Una formación muy religiosa, muy rigurosa. O sea, ellos son extremadamente apegados a la ley, extremadamente apegados a la ley. Y aquí relacionamos con el cambio que dio en el cristianismo, porque en el cristianismo sí, hay la ley, pero la observancia de la ley es para hacer que las personas vivan mejor, ¿no? Como decía Jesús, que en aquel tiempo, según lo que nos narra la Biblia, que los fariseos, que eran los que controlaban la ley judía, habían puesto la ley más bien como un peso para las personas, más que como una forma de llegar a la realización personal. Es un modo de comentario, ¿no? Pero la formación de ellos, religiosa de ellos, era muy rigurosa. Desde niñitas, eran instruidas en la ley, que se la tenían que aprender de memoria, ¿sí? Respetaban el sabbat, es decir, el sábado. Tenían que ser rigurosas en respetar el sábado. No podían ni cocinar ni hacer esa. De hecho, todavía los judíos conservan esa tradición de que el sábado no hacen nada. Se comenta, y según el anexo que les he colocado ahí, hay un comentario de que ellos inclusive para el día viernes dejan preparada toda la comida
para el sábado, porque el sábado no pueden hacer nada. El sábado es su día sagrado. Entonces las mujeres no pueden ni siquiera infringir esa ley del sábado. Ellos tienen que permanecer dedicadas en oración ese día en su cultura. ¿Sí? Y tenían, lo que sí tenían de ventaja es que aprenden a leer y escribir. ¿Por qué les enseñaban a leer y escribir? Porque tenían que de ley aprenderse la ley. Tenían que, me salió en redundancia, necesariamente tenían que aprenderse la ley. Entonces tenían que aprender a leer y escribir para poder aprenderse la ley y poderla respetar. Como se dice, si no conoces la ley, puedes faltar puedes llegar en algún momento a faltar a ellas, pero no se te justifica. Tú tienes que conocer la ley. Entonces es el principio filosófico de ellos. De una formación muy religiosa desde niñas, instruidas en la ley para que respeten el Sabbat, y debían aprender a leer y escribir para que conocieran bien la ley y pudieran interpretar los textos antiguos. Entonces, aprendían a leer y escribir para aprender la ley. Debían aprenderse de memoria las escrituras. De memoria. Es como le digan a usted que usted tiene que aprenderse el Nuevo Testamento, que es lo que rige a los cristianos ahora, de memoria. Entonces, de ley tenían que recibir una formación rigurosa, una especie de catecismo permanente que tenían las judías. Eran las guardianas de las tradiciones. Si ustedes observan, esto es lo común que hemos visto en todas las otras historias de las mujeres de la antigüedad, ¿verdad? Lo que vimos en la del Neolítico y Paleolítico, que guardaban las tradiciones, que enseñaban las tradiciones, la cultura. Lo vimos en las mujeres de los imperios, eran las encargadas de transmitir las tradiciones. En el caso de las judías es la misma cosa. Y es lo mismo en la actualidad. La mujer es la encargada de transmitir la tradición, la cultura, las costumbres. ¿Cómo es la mujer en el hogar judío? Dedicada a la educación de sus hijos, encargada de transmitir la cultura, se la libera de ciertos asuntos religiosos. O sea, las cuestiones de ciertos aspectos del culto, del servicio del templo, y todo, se las liberaba de eso para que se dediquen a la educación de sus hijos, para que se dedique a atender al hogar y a los hijos. ¿Sí? Entonces, para que se tenga tiempo de dedicarse solo a esto, entonces se la liberan de ciertos asuntos religiosos como tener que ir a hacer el sacrificio al templo, ir a llevar la ofrenda al templo, servir en el templo. O sea, eso se lo dejaban más que todos los varones porque la mujer tenía que quedarse en su casa para que atienda la casa y para que dé educación a la familia, a los hijos. Esa es la función fundamental de la mujer dentro del hogar judío. La transmisión de la cultura. Y estos rituales que deja de asistir, por ejemplo, demos un ejemplo, ¿de qué se le libera en ciertos asuntos religiosos? Digamos en lo cristiano ahora, que no vaya a la misa o al culto dominical, ¿sí? Se le perdona eso para que se quede en casa a cargo de los hijos y cuidando a la familia. Esa es la idea de esto que les acabo de decir. Entonces, esos rituales, lo que no hacía yendo al templo, lo hacían en la casa. Celebraban esos rituales en su casa. O sea, celebraban eso sin necesidad de celebrar. Es como que usted, en vez de ir al templo, ir a la iglesia, ir a la parroquia, eso lo haga en su casa. Se dedique a hacerlo en su casa. En cuanto a la transmisión de la cultura, tenía que mantener y pasar las tradiciones, o sea, mantenerlas, es decir, que se celebraran, conocer y pasarlas, es decir, transmitirle a sus hijos para que ellos también lo pongan en práctica cuando les toquen a ellos. Y debe hacer perdurar el judaísmo. Ellas deben ser las que pasan las tradiciones para que el judaísmo no muera. Y es verdad, los judíos son muy tradicionalistas, extremadamente tradicionalistas. He tenido la oportunidad de observar, porque ellos permiten solamente observar, no participar de sus ritos, de observar en alguna ocasión los ritos que realizan ellos y son muy tradicionalistas. Comentan que algunos de los ritos que ellos hacen todavía los hacen igualito a como los hacían allá en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham. Así que los hacen igualitos, que no han cambiado, que eso lo siguen manteniendo. Entonces, la mujer es la encargada de mantener y pasar esas tradiciones para que ese judaísmo, su esencia, permanezca.
basándola a sus hijos. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el cristianismo? Que el cristianismo surge del judaísmo, por lo tanto, las mujeres judías que luego se convierten al cristianismo conservaron muchísimas de estas tradiciones y por eso el cristianismo realiza algunos rituales y algunas costumbres que son propias del judaísmo, porque somos nacidos del judaísmo, entonces hay ciertas características que se mantienen. Digamos, por ejemplo, las monjitas, en el caso de las monjitas, la vestimenta es una imitación o llevar una tradición como vestían más o menos las mujeres judías, con ese velo, estos vestidos de una sola pieza. O sea, entonces, para dar un ejemplo de cómo el judaísmo, el pensamiento judeocristiano, la mujer sigue teniendo el mismo papel. La transmisión de la cultura, la transmisión de las tradiciones, la educación de los hijos. Lo mismo que hacen las mujeres judías lo hacen las mujeres cristianas. ¿O acaso no es en nuestros hogares cristianos que las mamás son las encargadas, más que el papá, mucho más que el papá, de enseñarnos todas estas tradiciones, que de la misa, que a orar, o los que rezan a rezar? Entonces, pero eso ¿quién nos inculca? Casi siempre la tradición la lleva es la mamá. La mamá es la que te lleva por primera vez al templo, a la iglesia, a tu culto, te enseña a orar en la casa, que orar al levantarse, orar al acostarse. Ella es la encargada de todo eso. ¿Por qué? Porque la mujer cristiana tiene la descendencia cultural e ideológica en el pensamiento ideológico surgido del judaísmo, del pensamiento de la mujer judía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Simplemente eso es lo de hoy. Desarrollen la guía está muy simple, muy sencilla. Así que a trabajar con ganas y nos vemos en el siguiente encuentro de historia. ¿Ok? Éxitos y a seguir trabajando.